Conocí a una mujer en Tinder que dice que después de vivirlo todo, a los 39, ya está lista para que yo la mantenga a ella y a sus 3 hijos. Me llamó hombre de poco valor, porque le dije que yo no soy ninguna agencia de beneficencia. Ahí estaba yo, sosteniendo una copa de Malbec mientras una mujer que conocí hace exactamente 40 minutos me explicaba por qué mi salario neto era, en esencia, propiedad comunal de sus 3 hijos. Viviana me miraba con una solemnidad casi religiosa, como si me estuviera ofreciendo la oportunidad de invertir en una startup revolucionaria en lugar de simplemente exigirme que pagara la ortodoncia de unos niños que ni siquiera sabía que existían. Todavía no proceso del todo cómo pasamos de hablar sobre el uso de la luz en el impresionismo a discutir el presupuesto de los brackets de un tal Javi, pero supongo que así son las citas modernas en la era del delirio. Todo comenzó de la manera más estándar posible, un match en Tinder con una mujer que parecía tener su vida totalmente resuelta y un gusto impecable por las artes plásticas. Las fotos de Viviana gritaban sofisticación, ella siempre aparecía posando en galerías con paredes blancas inmaculadas, sosteniendo catálogos de exposiciones o mirando con melancolía alguna escultura abstracta. En nuestros primeros chats, ella era fluida, culta y tenía ese toque de misterio que te hace querer preguntar más, aunque ahora entiendo que el misterio era solo una cortina de humo para su verdadera agenda. Confieso que ignoré algunas señales rojas bastante obvias, como su insistencia en mencionar que ella ya estaba en un nivel espiritual donde solo aceptaba lo que le corresponde a una reina. Yo, en mi ingenuidad cínica, pensaba que era solo una forma exagerada de decir que tenía buena autoestima y que no le gustaba perder el tiempo con juegos infantiles. La dinámica durante esas 2 semanas de mensajes previos fue extrañamente unilateral en cuanto a expectativas, pero yo estaba demasiado distraído por su aparente intelecto como para notar el patrón. Ella soltaba frases sobre la energía proveedora y la protección del linaje femenino, términos que yo asociaba con alguna corriente de autoayuda moderna y que simplemente dejaba pasar con un emoji de risa. Me atraía la idea de salir con alguien que no buscara solo ir por una cerveza rápida, sino que apreciara una buena cena y una conversación con peso intelectual. Cuando finalmente aceptó cenar conmigo en ese restaurante de carnes de renombre, sentí que por fin iba a tener una cita con una adulta funcional que sabía lo que quería de la vida. Qué equivocado estaba, porque lo que ella quería no era un compañero de vida, sino un fondo de inversión a fondo perdido con sentimientos y buen gusto para vestir. Llegó a la cita impecable, con un vestido que probablemente costaba más que mi coche y una actitud de quien está a punto de otorgar un beneficio real a la humanidad con su sola presencia. Durante la primera media hora, todo fue sobre ruedas, hablamos de viajes, de nuestras carreras y de la supuesta importancia de la estabilidad emocional en un mundo tan caótico. Sin embargo, en cuanto el camarero trajo el segundo vino y el ambiente se relajó un poco, el tono de la conversación cambió de forma tan brusca que casi me atraganto con el pan. Viviana dejó de lado la charla sobre arte contemporáneo y me lanzó una mirada que solo puedo describir como la de un auditor fiscal evaluando una empresa al borde de la quiebra. Fue entonces cuando soltó su plan de vida de los próximos 10 años sin que yo hubiera preguntado absolutamente nada al respecto, dejándome congelado con el tenedor en la mano. Me explicó, con una calma que me dio escalofríos, que a sus 39 años ya no tenía tiempo para experimentos ni para hombres que no entendieran su rol fundamental en la naturaleza. Me confesó con total naturalidad que tenía 3 hijos de 3 padres distintos y que, aunque ellos aportaban lo mínimo, ella buscaba un hombre de alto valor que asumiera la carga económica total del hogar. Según su lógica, mi presencia en su vida debía traducirse en una seguridad financiera absoluta para ella y su descendencia, permitiéndole a ella enfocarse en sus proyectos creativos sin preocupaciones mundanas. Yo me quedé procesando la información mientras ella detallaba los gastos escolares y, sí, el famoso tratamiento dental que sus hijos necesitaban con una urgencia que parecía de vida o muerte. Mi primera reacción fue una carcajada genuina, de esas que te salen cuando crees que alguien está haciendo una parodia perfecta de los vídeos más absurdos de las redes sociales. Pero la cara de Viviana no se movió ni un milímetro, su expresión se transformó en una máscara de decepción absoluta que me hizo darme cuenta de que esto no era, bajo ningún concepto, una broma pesada. Me miró como si yo fuera un bicho raro, un ejemplar defectuoso de la masculinidad, por no saltar de alegría ante la posibilidad de pagar facturas ajenas después de conocerla por menos de una hora. En ese instante, mi modo de caballero atento se apagó por completo y se encendió mi modo de espectador cínico, ese que simplemente se sienta a ver cómo arde el mundo porque ya no hay forma de salvar la situación. Decidí que no iba a discutir su visión del mundo, pero tampoco iba a dejar de señalar lo ridículo del asunto, así que la miré fijamente y decidí que la cena se había terminado mentalmente para mí. Le dije, con una sonrisa que sé que le dolió más que cualquier insulto, que yo no era una sucursal del Ministerio de Inclusión Social ni un fondo de beneficencia para familias con problemas de planificación. La reacción fue inmediata y volcánica. Viviana se puso de pie con una indignación que parecía ensayada frente al espejo, haciendo que los cubiertos chocaran contra el plato y atrayendo las miradas de todas las mesas vecinas.
Empezó a gritarme, no a un volumen de escándalo total, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan que mi falta de visión era la prueba definitiva de que yo era un hombre de poco valor. Según ella, un verdadero caballero habría entendido que proveer para ella y su descendencia era un privilegio sagrado que yo, claramente, no era digno de sostener ni por un segundo. Se marchó del restaurante con la cabeza en alto, dejándome solo con la cuenta, 3 platos de carne a medio comer y la extraña sensación de haber sobrevivido a un asalto a mano armada emocional. Me quedé allí sentado unos minutos más, terminando mi vino y procesando el nivel de audacia necesario para pedirle a un extraño que financie la ortodoncia de 3 niños en la primera cita. El camarero se acercó con cara de pocos amigos, probablemente acostumbrado a dramas, pero yo solo le pedí la cuenta con la tranquilidad de quien acaba de esquivar una bala de gran calibre. No sentía pena por ella, sino una curiosidad científica por saber cuántas veces le habría funcionado esa táctica de choque frontal con otros candidatos menos cínicos que yo. Pagué lo que correspondía, incluyendo su parte porque, irónicamente, mi poco valor no me quitaba la educación de no dejar una deuda pendiente en el local. Salí al aire fresco de la noche jurando que mi próxima cita sería con alguien cuya foto de perfil no incluyera una galería de arte, sino quizás algo más honesto, como un estado de cuenta bancario equilibrado. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ¿un hombre de alto valor para pagar la ortodoncia de 3 herederos de 3 reinos distintos? Me pregunto si el concepto de valor de Viviana incluye un seguro de vida donde ella sea la única beneficiaria desde la primera semana de chat. Es fascinante cómo algunas personas confunden una cita de Tinder con una solicitud formal de subsidio estatal permanente. Respuesta de OP. Mi valor bajó de inmediato en cuanto vi que la factura de los brackets tenía más ceros que mi interés en volver a verla. La audacia de pedir presupuesto antes de que llegara el postre es algo que todavía trato de procesar mientras reviso mis propias finanzas por si acaso. Usuario anónimo 2 dice, nadie pide manutención y estabilidad económica total antes de que traigan el plato fuerte, eso suena directamente a un guión de película de terror de bajo presupuesto. Me cuesta creer que alguien tenga la cara tan dura de soltar ese plan de vida sin anestesia en la primera cita. Respuesta de OP, te juro que la realidad supera cualquier ficción de terror de Tinder por mucho. Me lo tomo como una anécdota increíble para contar en el bar, porque si no me río de la situación, tendría que empezar a cobrar yo por el tiempo perdido como consultor de pacotilla. Actualización 1. Ha pasado una semana desde aquel desastre gastronómico y lo que pensé que sería una anécdota de una sola noche se convirtió en una guerra digital de baja intensidad que no vi venir. Todo iba perfectamente bien en mi rutina de soltero ignorado hasta que un amigo de la universidad me envió un pantallazo de un grupo de Facebook llamado Alerta Hombres de Poco Valor Ciudad. Mi foto de perfil, esa donde salgo sonriendo con mi perro en el parque, aparecía en primera plana bajo un título que me hacía sonar como el villano principal de una novela de suspenso barata. Viviana había escrito una Biblia de 10 párrafos acusándome de ejercer violencia económica y de haberla dejado en una situación de extrema vulnerabilidad en un lugar público solo por placer. La parte más creativa de su post fue cuando afirmó que yo me negué a pagar la cena completa y los 3 combos de hamburguesas de lujo que ella supuestamente pidió para llevar al final de la velada. Me llovieron solicitudes de mensajes de señoras que no conozco, todas con avatares de flores o frases motivacionales de Piolín, llamándome tacaño, estafador emocional y el clásico enemigo de las familias. Viviana logró convencer a un montón de desconocidas de que yo era un tipo que prometía estabilidad y protección para luego desaparecer cobardemente en el momento de pagar la cuenta. Fue fascinante y aterrador observar cómo la narrativa de la reina indignada calaba hondo en un público que no necesitaba ni una sola prueba para empezar a pedir mi cabeza en una bandeja de plata digital. En lugar de entrar en pánico o ponerme a llorar en los comentarios para suplicar clemencia, decidí que si iba a ser el villano de su historia, al menos sería un villano con pruebas documentales irrefutables. Recordé que, por una extraña manía de mi contador, siempre guardo los recibos de las cenas que pueden pasar por gastos de representación en la guantera del coche. Así que fui, busqué el ticket de esa noche y me encontré con la joya de la corona que desmontaba todo su discurso de víctima de la pobreza extrema. En el recibo se veía claramente que, además de nuestro vino y los platos fuertes, había un cargo por 3 cortes de carne premium que ella pidió específicamente para el perro antes de que la discusión estallara. Publiqué la foto del ticket directamente en el hilo de su publicación de Facebook, sin decir mucho, solo señalando con un círculo rojo el detalle de los cortes para llevar. El caos en el post fue inmediato y mucho más satisfactorio de lo que me atrevía a imaginar en un principio, ya que la lógica empezó a filtrarse entre tanto odio gratuito. La mitad de las mujeres del grupo, que hasta hace 5 minutos querían quemarme vivo, empezaron a cuestionar por qué una dama de alto valor pediría 3 cortes de carne de exportación para llevar en una primera cita. El argumento de Viviana de que eran para su mascota se desmoronó cuando alguien sugirió que el perro de Viviana comía mucho mejor que la mayoría de los usuarios promedio de ese grupo de Facebook.
La gente empezó a notar que los precios de esos cortes extra sumaban casi lo mismo que una cena completa para 2 personas en cualquier otro lugar decente de la ciudad. Fue el primer golpe serio a su credibilidad y ella reaccionó de la única forma que sabe, borrando comentarios críticos y bloqueando a cualquiera que hiciera preguntas demasiado lógicas. Sin embargo, el daño a su imagen de mártir ya estaba hecho porque la duda se había sembrado incluso entre sus propias seguidoras más fieles. Lo que empezó como un linchamiento público contra mi supuesta tacañería se transformó en un debate encendido sobre la etiqueta básica en las citas y el abuso descarado de la generosidad ajena. Yo me limité a observar desde la barrera cómo su post se llenaba de burlas sobre su supuesto perro con gustos de gourmet francés y exigencias de millonario. Viviana intentó defenderse diciendo que ella simplemente estaba probando mi carácter a través de esas peticiones, pero ya nadie le compraba el discurso de la vulnerabilidad económica. Me di cuenta de que su necesidad de quedar siempre como la víctima moral chocaba frontalmente con su incapacidad para ocultar su propia codicia logística. Esa noche dormí bastante tranquilo, sabiendo que la verdad de un papel impreso tiene mucho más peso que 10 párrafos de indignación fingida y adjetivos calificativos de señoras aburridas. La sensación de ver a las defensoras de la moral dudar de su líder por culpa de 3 chuletones de buey fue un bálsamo para mi cinismo personal. Sabía que Viviana no se quedaría de brazos cruzados, porque esa clase de personas no aceptan una derrota pública sin intentar escalar el conflicto a un nivel más personal. La primera consecuencia seria en mi reputación digital se había disipado gracias a la evidencia física, pero el brillo de furia en sus ojos cuando me gritaba en el restaurante me decía que esto era solo el preludio. Me preparé para lo que vendría, asegurándome de que mis redes sociales fueran un búnker, aunque ella ya había decidido que yo era su nuevo proyecto de destrucción personal. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a recibir notificaciones de perfiles falsos intentando entrar en mi círculo de amigos de Instagram. Era obvio que ella estaba buscando más material, algún detalle de mi vida privada que pudiera torcer para que pareciera algo turbio o inmoral. Pero yo no soy un tipo de grandes secretos, solo un hombre que valora su dinero y que no está dispuesto a financiar ortodoncias ajenas por cortesía. La resistencia de Viviana a soltar la presa me confirmaba que su perfil de indignada moral era en realidad una armadura para su derecho percibido sobre el esfuerzo de los demás. La guerra de las hamburguesas para el perro fue solo el primer round de un combate que se estaba volviendo personal de forma muy rápida. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, es increíble que el perro de Viviana coma cortes de carne de $40 mientras yo aquí ando cenando cereales con leche para llegar a fin de mes. Ese detalle de pedir comida de lujo para llevar en la primera cita es el indicador máximo de que ella no buscaba amor, sino reabastecer la despensa familiar a costa de un extraño. Respuesta de OP, resulta que el perro tenía gustos muy humanos y curiosamente caros para ser un simple animal doméstico que supuestamente solo quería un hueso. Exponer la mentira logística con el ticket fue necesario para que las señoras del grupo entendieran que la violencia económica era en realidad un intento de compra mensual encubierta. Usuario anónimo 2 dice, me mata de risa ver a las señoras del grupo defendiendo a Viviana por puro compañerismo de teclado hasta que ven el recibo detallado con los extras. Esas son las mismas que seguro le prestan dinero a gente así y luego terminan en la misma lista de personas de poco valor cuando piden que les paguen lo que deben. Respuesta de OP, la sororidad de las hamburguesas es un vínculo muy fuerte hasta que los números no cuadran en la pantalla del móvil y la realidad se impone. La gente defiende cualquier causa con tal de sentirse moralmente superior, pero el ticket de la cena es un argumento que no acepta interpretaciones místicas ni excusas de reina. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y la situación pasó de ser una molestia de redes sociales a un ataque directo contra mi estabilidad profesional. Todo iba relativamente bien hasta que recibí una notificación de LinkedIn informándome que alguien había comentado en una publicación corporativa donde yo celebraba los logros trimestrales de mi equipo. Era Viviana, usando su perfil profesional de consultora de bienestar, advirtiendo a mis jefes y a mis contactos que un hombre que no provee para los más vulnerables no es de fiar en las finanzas. No contenta con eso, etiquetó a varios directivos de la empresa sugiriendo que mi falta de ética personal se traduciría tarde o temprano en un comportamiento negligente con los clientes de la firma. La mujer estaba cruzando líneas que ya no tenían nada de cómicas ni de anecdóticas, intentando dinamitar mi sustento basándose en el despecho de una cena fallida. Mi jefe, un tipo que tiene el sentido del humor más negro que he conocido y que ha visto de todo en 20 años de carrera, me llamó a su oficina apenas vio la notificación. Entré esperando un sermón sobre la imagen de la empresa, pero me lo encontré con la pantalla del ordenador girada hacia mí y una ceja levantada en señal de pura curiosidad. En ese momento decidí que la transparencia total era mi mejor defensa contra esa locura, así que le mostré el manual de la mujer de alto valor que Viviana me había enviado por PDF después de la cita. Sí, increíblemente ese documento existe, es un archivo de 40 páginas donde ella detalla cómo educar a un proveedor y por qué es un deber moral del hombre asumir todas las deudas de la mujer.
Mi jefe se pasó media hora leyendo capítulos enteros en voz alta, riendo con una intensidad que por un momento me hizo temer por su salud cardiovascular. Especialmente el capítulo sobre cómo detectar la billetera de un proveedor mediante preguntas estratégicas fue el que más le impactó por su nivel de detalle casi sociopático. El manual sugería tácticas para evaluar el límite de crédito de una cita mediante preguntas inocentes sobre sus vacaciones, su reloj y el modelo de su coche. Mi jefe me pidió que le enviara el archivo de inmediato para mostrarlo en el asado de fin de semana que tenía programado con los otros socios fundadores de la firma. En lugar de sancionarme o pedirme explicaciones serias, me dio una palmada en la espalda y me recomendó tener mucho cuidado con las consultoras que parecen haber salido de una secta. Sin embargo, Viviana no se detuvo ahí y empezó a escribir mensajes privados a la cuenta oficial de Instagram de la empresa exigiendo una disculpa pública por el daño moral causado. Su lógica retorcida era que, al cuestionar sus estándares de reina en aquel grupo de Facebook, yo había mancillado su reputación profesional como coach de vida y bienestar. La cuenta oficial de la empresa empezó a recibir comentarios en cada foto de nuestros proyectos, todos escritos por ella o por cuentas sospechosamente parecidas a las que me acosaron antes. En sus mensajes, aseguraba que yo era el ejemplo perfecto de la masculinidad tóxica que impedía que mujeres emprendedoras como ella prosperaran en la sociedad moderna. Yo mantuve la calma y seguí el consejo de mi jefe de no responderle directamente en ninguna plataforma profesional para no darle más material que pudiera usar en mi contra. Simplemente bloqueé su acceso a mis redes profesionales, pero decidí no borrar sus comentarios en la página de la empresa para que quedaran ahí como testimonio público de su propia falta de cordura. Fue increíble ver cómo sus propios contactos de LinkedIn, gente que supuestamente la respetaba, empezaron a reaccionar a sus arrebatos públicos de forma negativa. Algunos colegas suyos le preguntaban discretamente si se encontraba bien o si su cuenta había sido hackeada por algún enemigo personal despechado. La coherencia de su perfil profesional se estaba desmoronando bajo el peso de su propia indignación moral desmedida y su incapacidad para soltar el conflicto. Ella creía genuinamente que estaba haciendo justicia divina, pero en realidad estaba mostrando a todo el mundo que su concepto de bienestar incluía el acoso laboral sistemático. A pesar de todo el ruido, la presión no disminuía y Viviana seguía publicando estados sobre cómo el universo se encargaría de poner a cada quien en su lugar, tarde o temprano. Yo me limitaba a seguir trabajando y a disfrutar de las bromas constantes de mis compañeros de oficina, quienes ahora me llamaban cariñosamente el sobreviviente de la reina. Me di cuenta de que ella no tenía límites cuando se sentía herida en su orgullo, y que su estrategia siempre sería escalar hasta que el otro cediera por puro agotamiento mental. Pero yo ya no estaba agotado. Estaba fascinado por el nivel de dedicación que le ponía a su propio autosabotaje profesional frente a cientos de testigos. Lo que ella no entendía es que, en el mundo corporativo serio, una persona que hace escenas públicas por temas personales de citas es vista como un riesgo inaceptable. Su manual de mujer de alto valor se convirtió en el chiste oficial de la oficina, circulando por correos internos como ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida. Cada vez que ella publicaba algo nuevo, mi jefe me enviaba un guiño desde su oficina, confirmando que mi puesto estaba más seguro que nunca gracias a la locura de mi excita. Viviana estaba intentando quemar mi casa, pero solo estaba logrando iluminar sus propias carencias afectivas y financieras frente a toda su red de contactos profesionales. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ese PDF de 40 páginas suena a que tiene más letra pequeña y cláusulas abusivas que un contrato con un banco usurero en plena crisis económica. Comparar el manual de Viviana con un plan de negocios es un insulto para los negocios, eso es directamente un manual de instrucciones para un atraco emocional sistemático. Respuesta de OP, te prometo que leer ese manual es como asomarse a la mente de un villano de dibujos animados que se toma demasiado en serio su papel de dominación mundial. El nivel de planeación del atraco es tan alto que hasta mi jefe se sintió impresionado por la dedicación que ella le puso a justificar su vagancia. Usuario anónimo 2 dice, me pregunto si el bienestar que ella consulta en su perfil profesional incluye vaciar cuentas bancarias ajenas mediante la culpa y la manipulación psicológica barata. La táctica de LinkedIn es el movimiento más desesperado y patético que he visto para llamar la atención de alguien que ya te dejó claro que no le interesas. Respuesta de OP, es el intento desesperado de alguien que no tiene límites éticos cuando su indignación no surte el efecto de sumisión que ella esperaba obtener. Ella cree que está demostrando valores superiores, pero solo está dejando una huella digital que cualquier reclutador de recursos humanos vería como una señal de peligro roja del tamaño de un estadio. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y todo parecía haberse calmado un poco, hasta que el destino decidió que necesitábamos un encuentro presencial final. Estaba en el centro comercial un sábado por la tarde, saliendo del cine con una amiga que es abogada y tiene la paciencia de un francotirador experimentado, cuando la vimos. Viviana estaba en el mostrador de una tienda de ropa infantil de lujo, haciendo una escena digna de una nominación al Oscar porque no le aceptaban una tarjeta vencida.
Gritaba algo sobre sus derechos inalienables y sobre cómo la tienda estaba discriminando a una madre soltera que solo buscaba lo mejor para su linaje. Mi amiga y yo nos quedamos a una distancia prudencial, observando con una mezcla de lástima y fascinación científica cómo la situación escalaba sin control alguno. En cuanto Viviana se giró para buscar apoyo entre los transeúntes y sus ojos se cruzaron con los míos, su instinto de reina del karma se activó de forma instantánea. Se olvidó por completo del dependiente de la tienda y caminó hacia nosotros señalándome con un dedo tembloroso, como si hubiera encontrado al responsable de la inflación mundial. Empezó a gritarme en medio del pasillo principal, asegurando que yo era el responsable directo de que sus hijos no tuvieran zapatos nuevos ese mismo día. Mi amiga la miró de arriba abajo con una calma que me dio más miedo que los gritos de Viviana, mientras esta última sacaba su teléfono para empezar a grabarme. Decía la cámara que estaba exponiendo a un deudor alimenticio frente a sus miles de seguidores inexistentes, buscando la validación de la turba digital en el mundo real. La gente alrededor se detuvo, esperando ver el drama de un padre irresponsable que por fin era confrontado por una madre valiente en un lugar público. Lo absurdo de la acusación era tan monumental que ni siquiera sentí la necesidad de defenderme con palabras, simplemente me quedé ahí, sosteniendo mi cubo de palomitas. Viviana se creció ante la audiencia improvisada y empezó a inventar que yo la había abandonado hacía meses con promesas de matrimonio y de hacerme cargo de sus 3 hijos. Mi amiga, que conoce perfectamente mi historial y estuvo presente durante todo el acoso de las semanas anteriores, solo soltó una pequeña risa y le preguntó si tenía pruebas. Viviana, fuera de sí, respondió que el vínculo del alma y la promesa de un hombre de valor eran suficientes pruebas ante los ojos de la justicia divina. La gente que escuchaba empezó a murmurar con esa confusión de quien empieza a notar que la mujer no está diciendo cosas que tengan sentido en este planeta. La seguridad del centro comercial se acercó rápidamente porque ella estaba obstruyendo el paso y gritando insultos sobre mi valor masculino, que ya estaban asustando a los niños. Viviana intentó resistirse al guardia diciendo que ella era una cliente VIP y que yo era un delincuente emocional que debía ser arrestado de inmediato por la policía. Yo seguí sin decir nada, siguiendo el consejo silencioso de mi amiga de dejar que ella se enterrara sola frente a los 50 testigos que ahora la grababan. Era una imagen mental ridícula, una mujer desquiciada gritándole a un tipo que solo quería irse a casa a dormir después de ver una película. La seguridad finalmente la tomó del brazo para escoltarla hacia la salida mientras ella seguía gritando que el universo me devolvería el golpe con intereses generosos. Varios de los curiosos que al principio parecían apoyarla empezaron a alejarse con caras de incomodidad, dándose cuenta de que acababan de presenciar un brote psicótico de derecho personal. Mi amiga simplemente sacó su propio teléfono, tomó un par de fotos de la intervención de seguridad y me dijo que eso nos serviría como prueba de acoso. Fue en ese momento cuando entendí que la lógica de Viviana la estaba destruyendo sola, su necesidad de validación pública era su mayor debilidad y su peor enemigo. Nos fuimos del centro comercial entre risas nerviosas, comentando cómo alguien puede llegar a convencerse de su propia mentira hasta el extremo de la autodestrucción pública. Mi amiga me aseguró que, legalmente, Viviana no tenía ni un solo argumento válido, pero que su comportamiento era un caso de estudio sobre la locura de grandeza. Yo solo podía pensar en la cara de los guardias de seguridad cuando ella les explicó que yo era un deudor alimenticio de una sola cena fallida. La situación era tan surrealista que ya no sentía rabia, solo una profunda curiosidad por saber cuál sería el siguiente paso en su manual de reina. Sabía que su propia estrategia de escalada la llevaría inevitablemente a un callejón sin salida del que no podría culpar a nadie más que a ella misma. La gente en el mal ya la había etiquetado como la loca de la tienda, y ese vídeo seguramente circularía por las redes locales en cuestión de horas. Viviana estaba cavando su propia tumba social con cada grito y con cada mentira que lanzaba al aire con la esperanza de que alguien se la creyera. Yo solo tuve que quedarme quieto y dejar que la gravedad de sus propios actos hiciera el trabajo sucio por mí, sin mover un solo dedo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, según la lógica retorcida de Viviana, si saludas a alguien en la calle y te responde con educación, ya puedes ir pidiéndole que pague la universidad de tus nietos. Es increíble cómo pasó de una cena desastrosa a llamarte deudor alimenticio en medio de un centro comercial frente a 50 testigos que solo querían comprar ropa. Respuesta de OP. El próximo paso de esta mujer será pedirle pensión al cajero del banco porque una vez le dio los billetes con mucha energía de proveedor y una sonrisa sospechosa. Lo absurdo de la acusación pública solo demuestra que ella vive en una realidad paralela donde sus deseos son obligaciones legales para el resto de la humanidad. Usuario anónimo 2 dice, me pasó algo parecido con una ex que me pidió matrimonio formal porque le di like a una foto de un anillo que ni siquiera era de ella en Instagram. Hay gente que ve señales de compromiso eterno en cualquier interacción humana mínima, y Viviana parece ser la presidenta vitalicia de ese club de intensos. Respuesta de OP, es parte del ecosistema de gente que prefiere vivir en la indignación moral constante antes que admitir que simplemente no tienen razón ni derecho sobre los demás.
La indignación es el refugio favorito de los que no quieren trabajar en su propia vida, y ella es una profesional absoluta en ese campo. Actualización 4. Ha pasado otro mes y el boomerang que Viviana lanzó con tanta fuerza finalmente regresó con toda su potencia para golpearla en el centro de su propia estrategia. Resulta que su obsesión enfermiza por encontrar a un hombre de alto valor la dejó completamente vulnerable ante alguien que hablaba su mismo lenguaje de manipulación. Me enteré por un conocido común que ella cayó en las garras de un supuesto coach de inversiones de élite que conoció en un evento de emprendimiento. El tipo usaba exactamente el mismo manual de merecimiento y abundancia que ella tanto predicaba, pero aplicado a los negocios turbios y las promesas de dinero fácil. Le prometió duplicar sus ahorros en tiempo récord para asegurar el futuro de sus 3 hijos, pero con una condición que apelaba directamente a su ego desmedido. Ella debía demostrar que era una compañera de estatus aportando un capital inicial significativo para entrar en un círculo exclusivo de inversores de alto nivel. Viviana, cegada por su propia codicia y convencida de que por fin el universo le enviaba al proveedor que se merecía, no lo pensó 2 veces. Entregó el dinero íntegro de la liquidación de su último empleo, una suma que se supone era su único colchón para los próximos meses de vida. El supuesto coach de inversiones desapareció a la semana siguiente, borrando todas sus redes sociales y dejando a Viviana no solo sin el hombre de sus sueños, sino en la ruina. La ironía de la situación es casi poética. La mujer que exigía que un desconocido pagara la ortodoncia de sus hijos terminó regalándole su dinero a un estafador profesional. Me enteré de todo esto porque tuvo la audacia increíble de escribirme por Telegram, una plataforma donde yo no la había bloqueado porque ni recordaba que existía. Me escribió con una moralidad renovada, diciendo que el universo le había dado una dura lección de humildad y que ahora veía quién era yo realmente. Me pidió, con un tono que pretendía sonar vulnerable pero que goteaba manipulación, si podía prestarle algo de dinero para cubrir el alquiler de este mes de urgencia. Prometió que ahora sí estaba lista para ser la mujer que yo merecía y que podíamos empezar de cero, dejando atrás los malentendidos del pasado reciente. Leí el mensaje mientras almorzaba, y por primera vez en meses, no sentí ni una pizca de sarcasmo ni de rabia, solo una satisfacción tranquila y profunda. No le respondí con palabras, no quise darle ni una sola oración que pudiera usar para seguir alimentando su drama personal eterno con capturas de pantalla. Simplemente busqué en mis archivos el sticker de una hamburguesa gigante con la etiqueta de para llevar y se lo envié antes de bloquearla de todas las galaxias. Fue mi forma de recordarle el momento exacto en que ella decidió que yo era su presa económica, y como ese mismo impulso fue el que la destruyó. No hubo despedidas, ni explicaciones, ni una última lección de moral por mi parte, solo un bloqueo definitivo y el silencio absoluto que sigue a una tormenta. Ella misma se encargó de demostrar que su concepto de alto valor era solo una etiqueta vacía para ocultar una desesperación financiera que la llevó al desastre. Hoy estoy saliendo con una mujer que no solo paga sus propias cuentas sin hacer un drama, sino que se ríe conmigo de los manuales de autoayuda baratos. Es refrescante estar con alguien que ve la vida como una colaboración mutua y no como una transacción comercial donde uno de los dos siempre pierde. De Viviana solo sé, por el mismo conocido, que ahora intenta vender cursos de sanación financiera en un grupo de WhatsApp que apenas tiene 3 seguidores reales. Su dignidad se evaporó junto con su dinero, y lo más triste es que sigue intentando monetizar la misma lógica que la dejó completamente sola en la calle. Al final, su propio manual de valor le costó hasta el último centavo de su credibilidad y de su estabilidad emocional frente a todo su círculo social. Ella buscaba un hombre que asumiera todas sus cargas, pero terminó encontrando a uno que le quitó lo poco que le quedaba por su propia ambición. Me quedo con la paz de saber que puse mis límites a tiempo y que no permití que su caos personal me arrastrara al fondo de su pozo. A veces, la mejor venganza no es hacer absolutamente nada, sino dejar que la gente use su propia cuerda para ahorcar sus propias oportunidades de felicidad real. Viviana es, sin duda alguna, una experta en hacer nudos ciegos con su propio orgullo y su falsa superioridad moral de pacotilla.